Les doy una cordial bienvenida a nuestra última clase de este recorrido que hemos hecho por Historia Americana, por la Historia Americana 1, como le llamamos en nuestro plan. Bueno, en esta última clase vamos a ir cerrando con el efecto que tuvieron las reformas borbónicas, este programa que los borbones intentaron para recuperar réditos, ganancias de su imperio. Hemos visto que una de las medidas tenía que ver con el aumento de los tributos, la llegada de estos visitadores que reemplazaron a los criollos por peninsulares y también, repito, el aumento en los tributos fue una de las medidas. Esto va a generar efectos inmediatos, en especial en las sociedades aborígenes. Vamos a ver en esta clase que hacia fines del siglo XVIII, estamos hablando desde 1780, unos años en adelante, vamos a tener dos grandes rebeliones indígenas que se van a extender sobre todo por la zona del llamado Collasuyu, que sería la parte desde Cusco hacia el sur, desde Cusco hacia el sur incaico, que sería nuestro norte argentino. Bien, dos líderes van a sobresalir. Uno de ellos va a ser Tupac Amaru II. La pregunta es, ¿quién era este líder y qué llevó a cabo, qué medidas llevó a cabo para protestar, para rebelarse en contra de estas reformas borbónicas que incluían el aumento de los tributos? Tupac Amaru II. ¿Quién era este líder? Bueno, su nombre era en realidad José Gabriel Condorcanqui, pero él va a tomar el apellido dinástico Tupac Amaru, porque él era descendiente del primer Tupac Amaru, que fue el último inca en ser aplastado por los españoles. Si ustedes recuerdan, cuando la corona española toma el Tahuantinsuyo, va a haber una resistencia, una pequeña resistencia que se va a trasladar, se va a desplazar de Cusco, que cayó en manos de los españoles, y se va a establecer en Vilcabamba, cerca de lo que hoy es Machu Picchu. Y ahí va a resistir lo que se conoció como un estado neo-inca. Es decir, Cusco pasa a manos españolas, formándose el virreinato del Perú, pero en esta región de Vilcabamba, un pequeño estado neo-inca resiste. Y vamos a tener 4 últimos incas. El último de ellos fue Tupac Amaru I, que termina siendo vencido por los españoles. Esto que estamos contando aconteció hacia fines o entre la década de 1570 aproximadamente, o sea, siglo XVI. Ahora, lo que estamos hablando respecto a las rebeliones indígenas, tenemos que situarnos en el siglo XVIII, porque son, como dijimos, el resultado de las reformas borbónicas. Volviendo entonces a José Gabriel Condorcanqui, él toma el apellido de su antepasado Tupac Amaru I, del último inca, y justamente reclama ante las autoridades españolas la legitimidad a acceder a un cacicazgo. Siendo de familia cacical, cacique, había accedido a una educación formal, había asistido al Colegio de Cusco San Francisco Borja, administrado por jesuitas, de manera que era un indio, entre comillas, letrado. Él no solamente sabía quechua, aymara, sino también castellano y latín. Y pertenecía a una familia de caciques acomodada, no solamente porque tenían tierras propias, sino también una tropilla de mulas que utilizaban para el arreo, para el intercambio. Era un negocio muy próspero en ese tiempo. Desde la parte de Argentina de Salta y Tucumán, trasladaban todas las mulas hasta la parte del Collasuyu norte, digamos, muy necesario en este lugar donde la mina de Potosí era la perla, digamos, de la economía de esa zona. Precisamente en este espacio estaba el corregimiento de Tinta. Tinta era la ciudad desde donde se repartían
todas estas mulas, hacia dónde llegaban y de dónde se repartían, ¿no? Acá estoy mirando un poquito los aportes que hace esta autora, Marisa Gallego, en su texto que lo llama La rebelión andina de Tupac Amaru. Y ella va narrando y explicando la posición que tiene Tupac Amaru, cómo alcanza su posición de líder, en este caso como un cacique. Reclama el cacicazgo, es un hombre educado, pero también se nutre de su pasado incaico, ¿sí? La cultura incaica va a ser predominante. Es cierto que cuando uno lo ve en las imágenes, por acá voy a dejar una aquí arriba, lo vamos a ver con una apariencia que tiene mucha semejanza con la española, porque lo vemos allí vestido con una casaca negra al estilo español, medias de seda, sombrero, zapatos con hebillas, que era bien del estilo de la época para el hombre español, pero también se lo ve con un uncu incaico. El uncu era una prenda aborigen, que era un tipo camisa sin mangas, como si fuera un poncho de lana, que era típico de los incas, ¿no? Es decir, él estaba obviamente en una sociedad influida por la corona española, por la cultura española que llegaba a América, pero no dejaba atrás su pasado incaico. Y en este contexto de esta relación entre España y lo incaico, es que van a surgir las rebeliones. Por eso las ideologías mesiánicas, que era esa idea que van a tener muchos nativos de que el Inca iba a volver, que iba a haber un regreso. El mito del Incarri se llamaba a esta ideología de pensar que el Inca iba a retomar e iba nuevamente a dominar toda esta región. En ese contexto es que se van a dar las rebeliones. Pero uno se pregunta cuál era la situación de esta sociedad y cómo ejercía el dominio España para que haya estallado una rebelión de tales proporciones. Porque cuando pensamos en los números, cuando analizamos los números, aquí nos muestra, por ejemplo, que tuvo un costo humano de 60.000 muertos. Esta rebelión fueron dos grandes, la de Tupac Amaru y Tupac Katari, en toda esta región del Collasuyu, y solamente fueron durante 2 años, 1780 y 1782. Vamos a ver entonces cuál era la situación. ¿Cuál era la situación? Bueno, en esta región de Tinta, en esta región del Collasuyu, la característica principal que uno puede mencionar es el trabajo obligatorio, ese servicio obligatorio que la sociedad nativa debía proporcionar para el trabajo en la mina de Potosí. Esta era la región donde los mitayos frecuentemente debían acceder a este trabajo, que era realmente en condiciones muchas veces inhumanas y que afectaba tanto a la sociedad nativa. También era una zona donde se explotaba a los nativos mediante el trabajo en obrajes textiles. Así que era una zona donde la sociedad nativa estaba en constante situación de protesta, digamos, ¿no? De conflictividad. O sea, tenían razones por cómo estaban siendo tratados para que hubiera una protesta. Ahora, ¿qué papel jugaron los caciques, como en el caso de Tupac Amaru? Bueno, ellos eran intermediarios, como ya lo explicamos, pero también la realidad es que ellos veían que los funcionarios españoles de la corona, en este caso los corregidores, actuaban con abusos extremos, y ellos lo que querían era denunciar a estos corregidores. Los denunciaban por mal gobierno. No es que en un principio quisieran independizarse de la corona, sino que la corona se pronuncia y los quite del medio a estos corregidores abusivos, ¿no? Por eso Marisa Gallego en el texto va a decir que esta revolución indígena, en esta zona del sur andino, en el Collasuyu, demostraba la centralidad que tenía la mita en este espacio y la trama mercantil de Potosí. Este era el factor fundamental que llevaba al conflicto y a la ruptura entre las comunidades étnicas y la estructura de poder del Estado colonial. Los corregidores eran protagonistas de la época
que van a tomar protagonismo luego que la corona reemplaza a los encomenderos. Nosotros habíamos visto siglo XVI, siglo XVII, cómo la corona constantemente se esforzó por ir desplazando a los encomenderos, que habían logrado muchísimo poder. Bueno, los corregidores eran nuevos funcionarios que tenían protagonismo. El tema era que los corregidores, llegados a América, tan lejos de la corona, hablamos también del papel que desempeñaba la distancia, ¿no? Aquí también estos corregidores procedían a su voluntad, ¿no? Y en ese proceder a voluntad es que cometieron muchísimos abusos. Por ejemplo, aquí nos cuenta la autora que era común que los corregidores complementaran sus ingresos, la corona les efectuaba pagos por su trabajo, pero ellos lo complementaban con un negocio muy lucrativo, que era el reparto forzoso de mercancías. ¿Qué es esto? ¿Y por qué tiene que ver con las rebeliones? Bueno, cuando procedían barcos de España, ¿no es cierto?, ellos compraban los llamados efectos de Castilla. ¿A qué estamos hablando? ¿Qué eran estos efectos de Castilla? Bueno, eran productos importados de España que eran típicos de la sociedad española. ¿Cuáles, por ejemplo? Supónganse pelucas, hebillas, medias de seda, lentes, telas de lino inglés, libros. Bueno, todos estos efectos de Castilla, ellos obligaban a que los nativos compraran estos productos. Imagínense qué utilidad podrían haber tenido estos productos para la sociedad nativa. Sin embargo, estaban obligados a comprarlos, a estos productos, y a pagarlo generalmente mediante trabajo en muchas oportunidades. Es decir, era un mecanismo de consumo forzoso y teniendo entonces a un mercado cautivo, porque sí o sí estaban obligados a comprar y a endeudarse de manera que tenían obligación de trabajar. Los caciques, que eran intermediarios entre los corregidores y la sociedad nativa, ven que esta situación se torna cada vez más compleja, que estos corregidores iban más allá de lo que la corona pedía y que estaban cometiendo abusos. Así que este reparto mercantil va a ser una de las causas en que la sociedad nativa y muchos de los caciques comiencen fuertes protestas, frecuentes protestas, ¿no? Motines, acciones colectivas. Ahora, lo que va a decir la autora es que los caciques que dominaban o eran intermediarios en la zona norte de lo que era antes el incanato, o sea, de Cusco para arriba, ellos estaban siempre apoyando a las autoridades españolas, aún a los corregidores. Sin embargo, aquí en la zona sur, donde sucedía esto de el reparto forzoso de mercaderías, donde la mita causaba tanto daño a la sociedad nativa, allí los caciques comienzan a intentar revertir estos abusos de los corregidores, ¿no? Dijimos que 2 años, 1780-1782, fueron los principales momentos de rebelión. Pero en realidad las protestas vinieron de la década anterior, de 1770, con estos abusos. A tal punto va a llegar la rebelión que Tupac Amaru, este líder de la ciudad de Tinta, se levanta en armas contra no la corona, sino contra las malas autoridades españolas, y lo primero que hace es hacer justicia ajusticiando precisamente al corregidor de Tinta.